porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Que te sostiene de su mano derecha. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu mano nos sostiene, Señor. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano nos sostiene, Señor. Te alabamos por tu fidelidad. Qué bueno poder saludarles de nuevo, donde quiera que nos esté viendo y escuchando. Que Dios le bendiga. Quiero hacer hoy una última reflexión, una pequeña reflexión acerca de sabiduría. Le he puesto a esta reflexión: el sabio escucha consejos. Hace muchos años aprendí un dicho chapín, que después vamos a ver un proverbio muy similar, que decía: el que escucha, el que oye consejo, llega a viejo. Así que permítame introducir esta reflexión del sabio escucha consejos leyendo Proverbios 12:15. La primera versión que voy a leer es la Reina Valera 60, y la segunda versión que voy a leer es de la Biblia de Jerusalén. Dice en la Reina Valera, Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión,
mas el que obedece al consejo es sabio. Lo repito, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y escuche esta versión de la Biblia de Jerusalén. El necio considera recto su camino, el sabio escucha consejos. De nuevo, el necio considera recto su camino, el sabio escucha consejos. A través de los años y a través de la vida he aprendido la importancia, lo esencial que para uno como persona, como ser humano, creo que a medida que pasan los años de vida, uno lo aprecia más, el valor que tiene el consejo en nuestra vida. Quisiera decirlo en todas las áreas de la vida, y si no fuera en todas las áreas de la vida, por lo menos en esos momentos trascendentes e importantes de la vida en el que uno necesita escuchar consejo, la sabiduría, la experiencia de otros y que lo ayudan a uno a tomar mejores decisiones en la vida. Porque consejo es un punto de vista de una persona, es un juicio, un criterio de una persona, es una opinión de una persona o de varias personas que al escucharlo, que al escucharles tiene la idea de añadir también a nuestra vida más criterio y sabiduría, ¿verdad? El consejo es el criterio de otra persona que ayuda a otra o a otras personas en la toma de decisiones. El consejo también es el parecer de alguien, de una persona, de otra persona, es el dictamen que una persona hace sobre una cosa que se da o que se toma. Eso es lo que es consejo. Y hablando de consejo, ¿qué propósito tiene en la vida de los seres humanos o en nuestra vida puede tener el consejo? El consejo de otros nos da una perspectiva más amplia de las situaciones y problemas que estamos enfrentando. Generalmente cuando tenemos alguna crisis, alguna situación difícil, tenemos nuestros ojos, ¿verdad? Pueden ver en cierta dirección. Pero las otras personas, mientras nosotros miramos, ahorita que me estoy viendo, yo tengo un ángulo desde este lugar donde estoy haciendo esta reflexión, donde tengo un ángulo de vista, pero hay cosas aquí a mi lado derecho y a mi lado izquierdo que los que están enfrente de mí pueden ver y que yo no puedo ver. Y ese es uno de los propósitos del consejo, facilitarnos tener la perspectiva de otros, de las cosas, de la misma circunstancia, del entorno donde estamos, que otros ven y que nosotros no miramos. La idea entonces tiene la idea de ampliarnos el panorama de las circunstancias y que atravesamos, y particularmente cuando son difíciles, nosotros nos vemos o nos sentimos atrapados en esa circunstancia, y muchas veces la forma en que nos sentimos nos impide ver todo un panorama más amplio de las circunstancias. Y entonces el consejo tiene la idea de aclarar la vista, de aclarar el panorama. El consejo también nos ayuda en muchos casos o en algunos casos a considerar las consecuencias de las decisiones que estamos pensando tomar o que pueden tomarse, ¿verdad? Cuando uno escucha, uno va a buscar a alguien de ellos sabiduría y consejo, y mira, generalmente o nos buscan a nosotros, decimos, mira, tenés que considerar tal cosa, tenés que pensar tal cosa, y esa es la idea del consejo. Nos permite ver más allá de lo que nosotros vemos y entonces podemos tener más sabiduría. Quisiera añadir también a esta pequeña reflexión las responsabilidades que hay en cuanto al consejo, o de las personas que están involucradas en pedir un consejo y dar un consejo, ¿verdad? Yo recuerdo que al empezar a los 21 años a caminar en la vida cristiana, antes ya había tenido la oportunidad de ir consejo, por supuesto, de mis padres y de la familia, de mis abuelos, de mis tíos con quienes me relacioné, me dieron consejos de diferente tipo, en diferentes circunstancias. También en la empresa donde hasta los 21 años había trabajado por 3 años, los gerentes de la empresa, en una que otra ocasión platiqué también con los dueños de la empresa en ese tiempo, y tuve la oportunidad de escucharles, y de ellos también recibí consejo. Pero particularmente recuerdo que uno de los líderes de
de la congregación en la que nosotros asistimos, digo nosotros refiriéndose a un grupo de amigos al principio de nuestra vida cristiana. Uno de ellos particularmente un día nos dijo esto: nosotros, dijo, somos responsables, dijo, del consejo que les damos, pero ustedes son responsables de las decisiones que toman. Y para ese tiempo yo no entendí completamente esas ideas, ese concepto, esos conceptos. Con el camino se ha hecho más claro a mi corazón, porque digamos, hablando de las responsabilidades, el que da consejo, ¿verdad? El que da consejo, si a usted lo buscan, si a mí me buscan, o si usted busca a otro, la responsabilidad del consejo es darle un buen consejo. Y yo quiero decirle que hay buenos consejos y hay consejos bíblicos. Los buenos consejos son buenos consejos que la vida y la experiencia de otras personas nos dan o nosotros nos permiten dar, pero el mejor consejo es el consejo que está basado en principios de la Escritura, y a eso es lo que yo le denomino, o otros le denominan, un consejo bíblico. Así que la responsabilidad del que da consejo es dar un buen consejo, mejor si da un consejo bíblico. Asegurarse que lo que está diciendo está basado en principios de la Escritura, y es bueno en una u otra medida aconsejar en base a la experiencia, pero mejor si la experiencia de las personas o de nosotros, si nos buscan para consejo, está basada en principios de la Escritura. A mí nunca se me va a olvidar cuántas veces por situaciones personales o familiares o de mi entorno, de mi trabajo, pedí consejo de los líderes que nos enseñaron en ese tiempo. Uno de ellos en particular, cada vez que me tenía que aconsejar y yo pedía dirección para algunas cosas de mi vida personal, familiar o de trabajo, como ya dije, él siempre decía: la Biblia dice. La Biblia dice. Y el asunto es que para ese tiempo yo no sabía lo que la Biblia decía. Hoy hace unas cuantas cosas, pero para ese tiempo yo no sabía lo que la Biblia decía. Entonces, en una u otra medida, eso me comprometió a mí a leer las Escrituras. Cuando esta persona, yo me recuerdo, uno de los líderes de la congregación un día me dijo: mire, ¿será que usted tiene tiempo para acompañarme a visitar a algunas personas y familias de la congregación? Cuando yo voy solo, mi esposa no me puede acompañar, y pues yo feliz de andar con la persona que me estaba formando en el Señor y discipulando para ser un seguidor de Jesús. Así que le dije con mucho gusto, y cuantas veces pude hacer tiempo y él lo requirió, pues lo acompañaba. Me recuerdo un sinfín de veces que solo fui a escuchar 1 hora de diálogo, media hora de diálogo, 2 horas de diálogo, en el caso con algunas personas o matrimonios que buscaban consejo, y yo solo me dediqué a escuchar. Pero el hecho de escuchar a esta persona y a las otras personas hablar, a mí me añadió sabiduría. Y recuerdo también cuando pasó el tiempo de ir a andar con él, y en una que otra ocasión me dijo: ¿usted qué opina o quiere decir algo? Y entonces ahora entiendo que lo que esta persona estaba haciendo era discipulándome y formándome. Así que aprendí de una manera sabia. También he tratado de hacerla de la mejor manera posible, a hablar únicamente cuando es necesario, y como aprendí hace un tiempo, para decir algo que importe, ¿verdad? Pero esa es la responsabilidad de los que aconsejan, ¿verdad? Dar un buen consejo, y mejor si es un consejo bíblico. Y la responsabilidad del que recibe consejo, quisiera añadir ahora ese criterio, este concepto, es entender que el consejo tiene la idea de aclarar su situación, de aclarar su vista, de ampliarle el panorama, pero la decisión que tome será responsabilidad completamente de él. El que da consejo es responsable del consejo que da, pero el que recibe consejo es responsable de oír el consejo, de filtrar el consejo, diría yo, y luego es responsable de las decisiones que toma. No puede después echarle la culpa, obviamente el otro es responsable si le dio un mal consejo o no le funcionó el consejo a la otra, sino él tuvo la responsabilidad personal de aferrarse, de agarrar el consejo o no, ¿verdad? El que busca consejo tiene que asegurarse, diría yo, buscar el consejo en las personas correctas o en las personas idóneas. Por donde quiera hay gente aconsejando de todo. Uno debiera tener cuidado al buscar consejo, al querer oír consejo, asegurarse de ir con las personas correctas. Y la otra responsabilidad, aparte de lo que involucra la toma de decisiones y las responsabilidades del que oye consejo, es también asegurarse, diría yo, y es un compromiso personal, de que nos están dando un buen consejo
y un consejo basado en la palabra de Dios. Y eso comporta el hecho, yo aprendí eso a través de los años, que yo tenía que también leer las Sagradas Escrituras para asegurarme que me estuvieran dando un buen consejo, ¿verdad? Debiéramos de alguna manera asegurarnos, si usted y yo somos creyentes, los que son creyentes y me están escuchando, y si hay personas que no han nacido de nuevo, me están escuchando, mientras más conozca usted de la Biblia, mejor podrá entender y saber si las personas que le aconsejan son buenos consejeros o no, o le están dando un buen consejo y un consejo basado en las Escrituras. Nunca vamos a quitarle la responsabilidad, no podemos, diría más bien, quitarle la responsabilidad a la persona en lo individual de asegurarse de que le están dando un buen consejo y un consejo bíblico, hablando de las responsabilidades en el consejo. En lo personal, yo recuerdo que me costó un tiempo asumir la responsabilidad en ese sentido de aprender de la Escritura y conocer la Escritura, para entonces, al oír consejo o al escuchar reflexiones en cuanto a Dios y su palabra en los púlpitos hasta hoy, asegurarme que las personas que estoy escuchando, ese ya es un criterio y un juicio que hago en mi corazón, nada más estén enseñándome lo mejor de acuerdo a lo que yo conozco de la Escritura. Esa es una responsabilidad personal. Y yo quisiera animarte y animarme, porque independientemente de la edad, a medida que crecemos y esos años añaden experiencia y debieran añadir también sabiduría a nuestro corazón, entre comillas, pudiera uno decir, ya hoy que ya soy grande, que ya pasé a la tercera edad, como en mi caso, pues ya necesito menos consejo. Yo diría que mientras vivimos siempre van a haber circunstancias, siempre van a haber situaciones, siempre van a haber problemas o momentos en los que todos los seres humanos, independientemente de la edad que tengamos, vamos a necesitar oír sabiduría de otros. Déjeme contarle como una experiencia de mi vida, que en los primeros años de mi adolescencia y de mi juventud, y naturalmente traje esto cuando llegué a la congregación, al grupo que entonces formaba en aquel tiempo el lugar donde nos reuníamos. Me gustaba de una manera particular hablar con personas, dialogar con personas mayores que yo. En mi entendimiento en aquel tiempo yo tenía mucho más que aprender, y obviamente así es en un buen sentido, más de las personas mayores que hablar de las personas de mi edad. Eso no significaba o no significa que menosprecié a mis amigos y a los menores que yo, sino simplemente a mí me fascinaba el pensamiento que yo de alguna manera cultivé en mi corazón, era que esas personas mayores que yo tenía mucho que aprender, y una vez eso llegó a mi corazón, me dediqué en serio, en realidad, a escuchar a las personas a las que dialogaban cerca mío, conmigo, y naturalmente al escuchar las reflexiones en la congregación a la que asistí por años y sigo asistiendo hasta hoy, me gusta escuchar con atención a las personas que hacen reflexiones en cuanto a Dios o su palabra, o disertan de otros temas. ¿Por qué? Porque siempre ahí hay sabiduría, y donde quiera que estemos aprendemos. Con el correr de los años, ahora me ha tocado escuchar a jóvenes, yo diría muchísimo, de muy poca edad comparado conmigo, ahora que ya tengo 63, pero déjeme decirle qué tan delicioso y rico es escuchar a jóvenes, aún adolescentes que no han llegado a su mayoría de edad, y a jóvenes ahí, a jóvenes empezando la juventud, o adultos jóvenes con una sabiduría tan particular que han aprendido de Dios y en sus casas, y eso ha traído mucha sabiduría y ha sido una riqueza en mi corazón. Así que para ir terminando esta reflexión, yo quisiera leer algunos proverbios de la Biblia, donde hablamos y entendemos la importancia del consejo. Mire Proverbios 8:33: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Mire cómo cuesta eso, particularmente en las épocas tempranas de la vida, el aprender a atender el consejo y ser sabio.
y no menospreciarlo, particularmente en los primeros años de la vida. Naturalmente hay personas, nos encontramos con cierta frecuencia con ellos, que aún de grandes siguen sin atender el consejo y oír prudencia, ¿verdad? Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Por supuesto hay que examinarlo todo, retener lo bueno. Mire escuche Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman, ¿verdad? Porque cuando hay decisiones, cuando hay situaciones difíciles a nuestro alrededor, en nuestra vida o en otras personas, ¿verdad? El mismo corazón se aflige tanto, ¿verdad?, que nuestros pensamientos se frustran, particularmente donde no hay consejo. Pero dice, en la multitud de consejeros, en la multitud de personas que pueden ampliarlos el panorama, los pensamientos, las buenas decisiones, los pensamientos se afirman y vienen las buenas decisiones. Así que mejor si tenemos no solo uno, sino varios consejeros. Ese es un buen consejo que pudiera darte yo como resultado de esta reflexión. No andes muy solo. Aun si eres como yo ya de la tercera edad, escucha consejo. El que oye consejos llega a viejo. Aquí está, Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe corrección, para que seas sabio en tu vejez. El que escucha consejo llega a viejo, ¿verdad? Escucha el consejo y recibe corrección, para que seas sabio en tu vejez. Nada más difícil cuando uno llega a estas edades de la vida y se vuelve terco y se vuelve necio y ya no quiere oír opiniones, ya no quiere oír criterios, ya no quiere oír prudencia de otros. Uno debiera siempre tener corazón de niño para aprender y ser humilde y entender que necesita a los demás. Escucha el consejo y recibe corrección, para que seas sabio en tu vejez. ¿Cuántas veces es necesario en nuestra vida, independientemente de nuestra edad, que nos corrijan? Y bueno es tener personas a nuestro alrededor, hermanos y amigos que nos aprecian y que tienen la libertad de enfocarnos, de corregirnos y dirigirnos, y algunas veces corregirnos si es necesario. Y nosotros debiéramos ser humildes para recibirlo. Y quiero terminar con este Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Con dirección sabia se enfrentan las crisis, con dirección sabia se enfrentan los problemas personales, familiares, de trabajo, del corazón, cualquier circunstancia de la vida. Quiero animarte a escuchar consejo, a pedir consejo, a reconocer que a nuestro alrededor, naturalmente mejor si es en la familia, hay mucha gente sabia, en la vida de la iglesia local, en la empresa donde estás, busca personas, no te limites, que sean sabias, que tengan buen criterio. Si son cristianos, pues mejor obviamente, pero hay gente sabia por donde quiera. Dios ha puesto su sabiduría por donde quiera, y de sabios es oír consejo. ¿Cuál era el título de la reflexión? El sabio escucha consejos. El sabio obedece consejos. El sabio escucha el criterio, la opinión, el juicio de otros, y luego se sienta delante de Dios, le pide sabiduría a Dios por su Santo Espíritu, y entonces, cuando es necesario, toma decisiones, entendiendo que es su responsabilidad la toma de decisiones. Oremos. Padre, gracias por toda la sabiduría que has puesto en toda tu creación y alrededor de nosotros, en tu santa palabra, en personas que nos aman y nos aprecian, Señor, y a quienes podemos acudir para oír consejo. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor, allí podemos aprender sabiduría, porque como dice el libro de Proverbios, la sabiduría clama en las calles. Señor, ayúdanos independientemente de la edad que tengamos a buscar sabiduría y consejo de otros. Padre, a los que son jóvenes y tal vez niños que me están escuchando, Señor, yo ruego y oro porque les des un corazón sabio y prudente desde ahora, y que no tengan que pasar como algunos de nosotros pasamos las crisis de la adolescencia y de la juventud, en la que nos creímos, Señor, tan sabios como dice tu palabra en nuestra propia opinión, que despreciamos y desechamos el consejo de nuestros padres. Y gracias por darnos el tiempo, Señor, a los que ya somos grandes, de
de haber reconocido a tiempo nuestra necesidad y recibir de papá y mamá el consejo que necesitamos. Y gracias porque a todos, Señor, independientemente de la edad que tengamos, abres de delante de nosotros toda tu sabiduría para oír consejo y hacernos sabios. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu buen espíritu que mora en nuestro corazón. Y Padre, gracias por las personas que hasta hoy nos han aconsejado bien y nos han aconsejado conforme a tu palabra. Pedimos que a ellos les bendigas. Tomamos estos segundos, Señor, para darte gracias por los líderes que nos han bendecido, por nuestros padres que nos han bendecido, por abuelos que nos han bendecido, por hermanos en la fe que nos han bendecido con su consejo, y pedimos que les sigas usando y les siga dando gracias para aconsejar a todos, a cuantos aquellos se acercan a ellos. Y a nosotros también, Señor, en lo particular, en lo personal, te pedimos que nos des sabiduría para si personas nos buscan para consejo, aconsejemos no solo en base a la experiencia y lo que hemos llegado a conocer en la vida, sino particularmente en base a los principios de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.